Un poco para reforzar los conceptos vistos en clase, pues considero que una hora académica es un tiempo bastante cruel para poder asimilar varios conceptos, ¿no? Es un tema que yo lo toco con mucha profundidad, pues en años anteriores le tomo por lo menos 3 clases. Como parece que este conocimiento no ha llegado a ustedes por el cambio de currículum o vaya a saber las razones, pues tengo que ponerlos al día en una clase. Y como considero que la hora académica puede quedar un poquito corta, pues me veo en la necesidad de que ustedes aprendan, que lo tengan bien claro y dar pues este refuerzo para el que lo necesite, porque este es un tema muy interesante y sale porque ustedes mismos los tocan, ¿no? Al analizar Descartes, que Descartes se pregunta que hay una idea de Dios, me pareció interesante sus puntos de vista, ¿no? Sí, pero esa idea, ¿por qué necesariamente es innata? Dicen ustedes. Porque esa idea no puede ser a partir de la observación. Claro, lo que pasa es que Descartes no tenía el conocimiento que tenemos nosotros. Para él Dios es el que está en la Biblia, el legislador, y está en nuestras cabezas. Él no tiene todo lo que vamos ahorita a repasar juntos. Voy a tratar de ser un poquito preciso, lo que ya vimos en clase lo voy a reforzar, si no ha quedado claro nuevamente. Había dicho yo de que las religiones pues están desde siempre, desde que el hombre es primitivo. Y para eso vamos a dividir la cosa de esta manera. Primero en religiones prehistóricas. Como bien ya mencioné, lo prehistórico, perdón un ratito, me salgo de cuadro para poder tapar el cuadro de la naturaleza, ¿ok? Y poder en este momento entrar pues a este PPT. Lo prehistórico tiene que ver con la época en que no existe la escritura. Entonces las religiones que no tienen escritura, simplemente estas religiones surgen del asombro ante el misterio que me rodea y que no puedo explicar. El hombre prehistórico, si no tiene escritura, pues olvídate, casi nada habla, con justo unos gemidos, un lenguaje muy primitivo para comunicar lo más inmediato y concreto. Olvídate de que filosofan, estudian, sinónimos, nada que ver, nada que ver. Acá estamos hablando de un hombre primitivo que solamente se comunica para pelear, para comer y, en fin, y otras cositas más instintivas. ¿Ya? Pero mucho no necesitamos hablar, simplemente vivir y sobrevivir en una sociedad que no es la medicina y no hay muchas cosas, en una sociedad nómade, una sociedad que se dedica, bueno, no a la casa al principio, pero sí a sobrevivir cada día y que se vivía muy poco tiempo, 20 años, 30 años si eras muy afortunado. Pues este hombre primitivo, de pocas palabras, sin embargo, se asombraba y se cuestionaba sin tanto idioma, ¿por qué estoy acá? ¿Quién me puso acá? No quizá con estas palabras, pero sí de dónde venimos. Está clarísimo que yo no he hecho esto y que esto está antes que yo. Por tanto, algo antes que yo y que es más grande que yo y que es más grande que estos cerros que me asombran y que seguramente está arriba porque a veces se molesta y viene una lluvia, un diluvio a partir de unas tormentas o ese volcán que debe ser la boca de los dioses, no lo sé. O sea, hay una realidad que no la puedo explicar. Yo soy pequeñito en medio de todo y por tanto, como bien dicen ustedes, a partir de la observación, pues yo deduzco que hay una naturaleza divina. Contra menos pueda explicar y responder, más religioso o divineceré más lo que me rodea. Hoy día por la ciencia, pues lo que no entiendes, no dices que Dios lo ha hecho, dices no tengo explicación científica. Pero vamos a hablar miles de años atrás. Ya la ciencia es una cuestión del último siglo, muy reciente, por cierto, que tiene sus albores en el siglo XVII-XVIII. Entonces este hombre primitivo, como bien vimos en clase, pues manifiesta su adoración, su asombro, su alabanza, su gratitud a un mundo que lo rodea y que no lo entiende, pero lo considera divino, pues es más grande que él. No tenía templos, no tenía nada, pero definitivamente buscaba en esos espacios naturales que vivía, como las cavernas, un espacio separado, lejos de lo cotidiano. Cuando se han hecho las excavaciones, se ha notado, acá comen, acá viven, acá están, pero al fondo de la cueva están las pinturas de carácter religioso, o los ceremoniales que han encontrado los que se dedican a la paleoantropología. Es decir, la religiosidad es algo que me saca de lo cotidiano y le doy la gratitud en otra cosa aparte. ¿Por qué tengo que ir a misa el domingo al templo? ¿Por qué eres religioso? Pues no es que vamos comiendo y rezamos. No, se puede rezar y comer, pero yo necesito un espacio a solas donde yo trascienda el aquí y ahora y me conecte con lo divino. Si no eres religioso y vas por otro lado, bueno, que te ayuden los chamanes, pero los chamanes van a un lugar aparte y lo hacen, y sus ritos y sus cosas. Y depende de todas las religiones, necesitan un lugar aparte, ¿no? Para conectarse, salir del mundo, ¿no? Ay, que me gustaría poner reggaetón en la misa, a mí también. Pero lo que pasa es que el reggaetón lo escuchamos en el mundo. Tiene que ser un tipo de música que me saque del mundo, que no sea lo que yo estoy acostumbrado. Tengo que ir a misa bien vestido,
porque tengo que vestirme especialmente para encontrarme con lo divino. No puedo usar la ropa de siempre. Todo tiene que ser diferente a lo que yo mundanamente vivo. ¿De dónde aprendimos eso? ¿Al Papa se le ocurrió? No, hijos, es natural. Desde siempre, desde los más primitivos, en la caverna, acá comemos, acá compartimos, pero más al fondo rezamos, no aquí mismo. Bien. Es un comportamiento natural, ¿eh? Por si acaso. Bien, lo divino es aquello que yo no entiendo, no tiene explicación y definitivamente tiene que ver con la mujer. ¿Por qué? Porque en esta época pues no llevaban clases de educación sexual y solamente se asombraban que la mujer cada cierto tiempo se ponía bastante gorda, por decirlo de alguna manera, y salía algo de su vientre y era una nueva vida. Lo divino es misterioso, la vida es misteriosa. ¿Quién da la vida? La mujer. Por lo tanto, Dios o los dioses son mujeres. Y si Dios o los dioses son mujeres, tenemos una sociedad matriarcal, donde la que manda es la mujer porque es la que da la vida. Yo como gracias al sol, perdón, no gracias al sol, yo como gracias a la tierra que me da la comida. Ellos ven la tierra, que de la tierra sale aquello que me da vida. Ven a la mujer, que de su vientre sale aquello que da la vida. Entonces, las sociedades son matriarcales. Lo divino relacionado, ¿quién me da la vida? Entonces, acá por eso, pues, las primeras manifestaciones, como hemos visto en clase, ¿ves? Ahí están las sociedades matriarcales, son las únicas fotos que se conservan hace miles de años de aquella sociedad. Como puede ver, las mujeres mandan, las mujeres son las que llevan la batuta, ¿correcto? Y estas son las primeras imágenes de diosas que tenemos. Diosas, toda su característica, perdón que salga de cuadro, toda la característica de las diosas, vientres abultados. O sea, lo bonito era contra más gorda, más fértil, más divina, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Así que la fortaleza estaba en cuánta vida podías dar, cuántos hijos podías dar, cuántos campesinos o cuántos guerreros, cazadores para la tribu podía dar estas mujeres guerreras. Bien, entonces otra manifestación, como hemos visto en clase, de lo religioso viene a ser pues la compasión. No es que uno se cae y lo abandonamos. Yo trabajé en una granja y yo recuerdo en las mañanas cuando iba a dar de comer a la cantidad de 300 pollos, me levantaba, les daba su comida y habían a veces en las noches se había muerto un pollo o una gallina. ¿Y tú qué crees que hacían las otras gallinas? Lo pisaban y me pedían la comida. O sea, murió. No, para nosotros no es así. No es que uno se hirió, no. Se han encontrado en las excavaciones seres que le han hecho operaciones. O sea, te heriste, te recojo y te cuido. El hombre como un ser de compasión. No es un tipo que sobrevive así nomás. No. Tiene compasión. Quiere que el otro viva. Bien. Esto ya lo vimos. Lo pasamos rapidito nomás. Los neandertales que convivieron con nosotros 50.000 años. También hay todo esto de los ritos funerarios. O sea, te mueres y te vas a un viaje. Hay que prepararte, ¿no? Eso implica un sentimiento religioso. Hay algo más allá de esta tierra donde tú vas a ir. El ser humano como un ser religioso, no es que se acaba todo acá, interesante, ¿no? Bien, obviamente las primeras sociedades, como dije, acá vemos los dibujos, eran matriarcales, vamos a pasar esto, pero en el 12.000 a.C. ocurre la gran glaciación. Si no queda claro, pues mírate la era de hielo 1, 2 y 3. La era del hielo, la gran glaciación, ¿y por qué aquí cambia la mentalidad religiosa? La tierra que me da vida, la mujer me traicionó. Ya no da la comida como antes, terremotos, glaciaciones. ¿Quién trae la vida? El varón. El varón es el cazador. El varón traerá la vida. Dios es hombre. Ya no es la mujer. La mujer me traicionó. La tierra me falló. ¿Quién no me falla? El sol. La tierra no sé, mañana hay cataclismo, pero el sol sale todas las mañanas. Es lo más estable que hay. ¿Quién fecunda la tierra mujer? El sol. Si la vida me la da la tierra es porque el sol varón la fecunda a ella. Así como yo fecundo a mi mujer y por eso tienes vida. Ya no eres la que mandas, ahora es el hombre. A partir de la observación, como bien dicen ustedes, cambia la concepción religiosa. Lo divino siempre asociado a lo que da la vida. ¿Y qué da la vida y qué cosa es estable? El varón, el que va a casar. ¿Sí? Entonces, como bien apuntaron ustedes, la idea de Dios, como pensaba Descartes, no es tan innata. Parte de la capacidad de asombro del ser humano ante un misterio que no entiende. En este caso primitivo, la naturaleza, que hoy día la ciencia le explica bien. Pero eso no quiere decir que la ciencia explica todo. La ciencia no puede explicar el gran misterio de los misterios, el porqué del por qué estamos acá. Tenemos esa necesidad religiosa de seguir buscando, pero ya no buscaremos en los volcanes si son divinos,
ni en el sol le haremos tributo al sol, sabemos que es una estrella que se está muriendo. No, buscaremos en otra dimensión más trascendente. En el cielo no vamos a buscar porque hay aviones, ni en el espacio porque hay cohetes y hay planetas. Hablamos de otra dimensión más espiritual. La religión está, pero ya no está acá porque acá pues definitivamente muchas cosas las resuelve la ciencia. Por tanto, tienen razón. No es una idea tan innata. Lo innato es que todos queremos hacer el bien y evitar el mal. La ley natural que estamos viendo es moral y que la vamos a conversar más tranquilamente. Pero sí, yendo a las clases pasadas, tengo que concluir con ustedes, que lo divino nace a partir de la observación. Perdón un ratito, me voy a tomar un minutito, voy a salir de este PPT para cambiar a otro PPT porque vamos a salir de las religiones prehistóricas para pasar a las religiones históricas. Como ya advertirán, pues las religiones históricas, las de las altas culturas, implica que el ser humano ya puede escribir, fenómeno que ocurre más o menos de modo primitivo en el año 6000 a.C. y tenemos los primeros textos religiosos escritos en el año 4000. ¿Por qué? Porque el ser humano se desarrolla, se va volviendo sedentario y tiene la necesidad pues de comunicar. Si ya se queda en un sitio, tiene más tiempo, sobre todo los que tienen más poder, más dinero, de comunicar y dejar por escrito algunas cosas, como las leyes morales. Que está bien, que está mal, que rige nuestra sociedad, que ya se queda acá, no quedamos de un lado a otro, nos quedamos y tiene que haber una ley que diga que está bien, que está mal, que se castiga y que se hace. Y eso tiene que estar por escrito, no vamos a inventarla cada cambio de presidente. No, entonces necesitamos escribirlo. Entonces, si el ser humano ya puede escribir, por lo tanto, y ya puede hablar, porque en la medida que ya no está sobreviviendo de un lado a otro, sino que ya está sedentario, si ya habla, ¿quién habla? Los dioses también hablan. Y aparecerán en las diferentes religiones los libros sagrados. Si el ser humano habla, los dioses hablan. Los dioses escriben libros sagrados. Antiguo Testamento, el Código Hammurabi, que tenía sus cuestiones divinas. Más adelante será el Corán. Y muchos libros del budismo tienen primeros textos, primeros poemas. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, a lo que voy es, si el hombre habla, los dioses hablan. Si el hombre escribe, los dioses escriben. Los libros sagrados. ¿Qué quiere Dios? Léelo. Hacemos un rito que ya no solamente es cantar no. Ya no es solo pintar, no. Ahora el rito es, vamos a leer la lectura sagrada. Observación. Si las autoridades escriben, las autoridades hablan y leen, los dioses que están por encima de ellos, y además ellos son hijos de estos dioses, también lo hacen. No es una idea innata. Punto para Perú, ¿de acuerdo? Es la observación y tú lo atribuyes a. Bueno, obviamente las primeras sociedades, disculpen que pase tan rápido, pero creo que lo hemos visto, y solamente es un repaso, pues son enoteístas, politeístas, tienen muchos dioses. Será a partir de este señor, Amenofis IV, para los amigos Tutankamón, que cambiará la concepción religiosa en Egipto. Pasará del politeísmo al enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Es la creencia de que hay varios dioses, pero uno es el principal. ¿Y por qué lo instaura Tutankamón? Lo instaura porque dice, si todos los dioses mandan, todos tenemos poder, los sacerdotes, y cada uno recurre al dios que quiere. Pero si uno de ellos es el principal, ¿quién es el hijo del principal? Pechito. Por tanto, yo estoy por encima de los sacerdotes y soy el sacerdote principal, porque soy el hijo del principal dios. No niego los otros dioses, pero el principal es mi papito. En este caso, pues, el dios Ka, que es el sol. Entonces, con la idea política de tener más poder y más control de la sociedad, definitivamente cambiamos del politeísmo al enoteísmo. No fue una observación, no fue una revelación divina, no fue que un Dios lo escribió, yo soy el principal, no. Fue una necesidad política de la alta autoridad egipcia, y lo seguirán otros pueblos, de decir, hay muchos dioses, pero el principal es el que es del emperador, para que todos pues tengan una obediencia al emperador y se mantenga el sistema. Hoy en día el sistema político se mantiene supuestamente a la democracia, los votos escogen quién representa. En esa época no, son los dioses los que escogen. Los emperadores tienen un carácter divino. Entonces vemos este fenómeno religioso muy interesante, ya lo expliqué, y también los judíos tenían sus dioses, pues, ¿no? Perdón, tenían su dios, que es el dios de la montaña, Yahvé. Pero ojo que los judíos también eran enoteístas, no niegan los otros dioses. Si ves en el encuentro de Moisés con el faraón, Moisés pues cambia su callado en serpiente y los sacerdotes del faraón hacen exactamente lo mismo.
No es una sorpresa que haga eso Moisés, porque el faraón también hace lo mismo, él tiene sus dioses que hacen lo mismo. La sorpresa está en cuál es el Dios más fuerte. No es que Moisés tiene que demostrar al faraón que Dios existe. Claro que Dios existe, porque ellos creen en varios dioses. El tema es cuál Dios es más fuerte. Entonces aparece la serpiente de Moisés con las serpientes del faraón. Y el tema está en que la serpiente de Moisés se come a la serpiente del faraón, es más fuerte. No se niega al otro Dios, simplemente es más débil que el mío. Y si vamos a las plagas, acá está cuando se lo come, disculpen que yo salga del cuadro un ratito, lo mismo pasa. Moisés manda la primera plaga que convierte el agua en sangre, pero el dios egipcio dice, compite con el dios de Moisés también, porque los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ah, tu Dios convierte el agua en sangre, los míos también. 2-2, estamos empate. Sin embargo, hay una pequeña diferencia porque el faraón le pedirá en la segunda plaga, ¿correcto? Cuando sacan las ranas, también dice que actuaron igual con sus encantamientos y hicieron que las ranas saltasen por todo el país. Pero acá el tema es que el faraón le pedirá a Moisés que saque las ranas. O sea, hay una pequeña debilidad. Vamos 3-3, pero el faraón le pide, oye, dile a tu Dios que ya basta con las ranas. La siguiente plaga, bueno, esto lo vamos a pasar porque no viene al caso. Acá la tercera plaga desata mosquitos y dice, disculpen que salga del cuadro otra vez, los magos intentaron con sus encantamientos hacer salir mosquitos, pero no pudieron. Uy. O sea, hay un dios egipcio, pero no tiene la fuerza del dios de Moisés. Los magos ya no pueden. Y las siguientes plagas que se mencionan ni siquiera aparecen los magos egipcios. O sea, por walkover, goleada total. ¿Cuál es el dios más fuerte? El dios de Moisés. ¿A qué quiero ir yo con esto? A que es una sociedad, también los israelitas, enoteístas. ¿Ok? Entonces, incluso en la Biblia dice a Moisés, no tendrás otros dioses fuera de mí. O sea, no nos está negando. Es como que mi mujer me diga, no tendrás otras mujeres fuera de mí. Claro, tú eres mi mujer, pero dice, otras no tendrás. O sea, hay otras, por eso no las tengas. Hay otros dioses, pero solo a mí. La sociedad israelita era enoteísta. Ya luego más adelante, en el año 500, tanto los israelitas como muchos pueblos, y esto sí es un poco extraño de ver, muchas sociedades pasan del enoteísmo al monoteísmo. Hay uno que manda. Hay uno que manda. Y eso sí es extraño. De todos, uno manda. No, hay uno que manda y hay uno que existe, perdón. Hay uno que existe. Lo dirán los israelitas con Isaías, yo soy el único Dios, ya a partir de ahí habrá un monoteísmo en Israel, pero también Platón hablará de un solo principio, ¿no? Aparecerá Lao Tse, Confucio, Buda, Zoroastro, que hablan de un solo principio divino, ya no son muchos, o que de los muchos es uno principal, pero eso será más adelante, ¿no? Obviamente es un tema de mucha reflexión cómo habrán llegado a eso, pero lo curioso y misterioso es que cómo la humanidad en diferentes culturas y épocas y distancias, llegan en el mismo tiempo, que se llama tiempo eje, a la conclusión de que hay un solo Dios. Interesante para reflexión. Bueno, espero haberlos puestos al día en esto que yo pensé que había un conocimiento ya asimilado de años anteriores, debe ser por cambio curricular que ha habido en religión, pero lo importante es eso, ¿no? La religión, como bien ven ustedes, ya lo acabo de precisar, no es algo tan innato, no es que Dios lo puso en mi cabeza. Es algo que surge a partir de la observación. Pero lo que sí es religioso, y sí podría decirle innato, eso sí lo voy a decir, es esa capacidad de preguntarnos y de asombrarnos el porqué de todo este misterio que no podemos dar cuenta nosotros. Y esa es nuestra actitud religiosa de siempre. Eso no se puede negar. Gracias chicos, nos vemos en clase.